Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Pública ACE. Nos da mucho gusto, esta tarde tenemos una triple celebración porque nos acompañan nuestros becarios de la biblioteca. Bienvenidos, becarias y becarios, algunos de ustedes de preparatoria y de universidad. Esta es su casa y esta es la motivación más grande que tenemos para trabajar y hacer cosas colaborativas. Bienvenidos sean todos ustedes. Un aplauso para los becarios, por favor. El Seminario de Literatura es uno de los programas que diseñamos para que ustedes puedan disfrutar y convivir también con otros lectores y con otras personas de nuestra comunidad en San Miguel de Allende. El programa que tenemos del seminario se conformó por 10 módulos y el día de hoy estamos celebrando uno de los módulos más importantes para darle la bienvenida al profesor que nos acompaña, de quien vamos a leer ahora su semblanza. El profesor Alberto Chimal es escritor y obtuvo en 2022 el Premio Nacional de Cuento y en 2014 el Premio de Narrativa Colima, otorgados por el Instituto Nacional de Bellas Artes. En 2013, su novela La Torre y el Jardín fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. En 2019, su libro para niños, La Distante, recibió el Premio Internacional de la Fundación Cuatro Gatos. En 2021, su novela juvenil La Noche en la Zona M ganó el Premio Internacional del Banco del Libro. En 2024 obtuvo el Premio Internacional Philem a su trayectoria literaria. Y en 2025 su cuento The World Ended There fue parte de los ganadores del Shirley Jackson Award dentro de la antología Why Didn't You Just Leave? Otras de sus obras son las novelas Los Esclavos, de 2009, y La Visitante, 2022. Una veintena de libros de cuentos, de los que el más reciente es Las Estancias Secretas, de 2024. Los guiones de las películas 719, de 2016, dirigida por George Michael Grau, Confesiones, en 2023, dirigida por Carlos Carrera, y El del Funeral, una historia ilustrada que forma parte de la novela gráfica Batman. El Mundo, en 2021, publicada por DC Comics, y textos suyos se han traducido a una docena de idiomas y han aparecido en antologías internacionales. Vive en la Ciudad de México con su esposa, la escritora Raquel Castro, con quien mantiene un canal de videos de divulgación por YouTube, y también es autor del sitio web lashistorias.com.mx, donde podrán encontrar muchas antologías de grandes autores y también algunos consejos para escribir. Para presentarlo y platicar esta tarde está con nosotros Marí Moebius, nuestra directora, a quien ustedes ya conocen. Marí es gestora cultural con más de 15 años de experiencia en el diseño y dirección de proyectos artísticos y comunitarios. Ha impulsado espacios como Jam Gallery y actualmente dirige esta biblioteca, donde promueve iniciativas inclusivas que vinculan al arte, la lectura y el compromiso social. Su trabajo se distingue por una visión sensible y estratégica que entiende la cultura como motor de transformación colectiva. Nosotros hemos preparado una serie de actividades y de programas en la biblioteca que corresponden a 4 pilares diferentes, de los cuales ustedes ya son participantes como miembros de la biblioteca. Nos interesa que puedan conocer todas las grandes ventajas y actividades de las cuales disfrutar. Por ejemplo, la colección de libros que pueden llevar en préstamo a su casa o en consulta aquí mismo, las salas de lectura y estos eventos a los que hemos echado muchas ganas, muchísima energía, y a quien quiero agradecer especialmente para que ustedes me apoyen en dar un aplauso a nuestra bibliotecaria, a Sara Hernández. ¡Bravo! Muy particularmente también a la profesora Ruth Olvera. Y por supuesto al Club de Becas.
Y en esta tarde especial también queremos darle la bienvenida a los bibliotecarios de Jaral del Progreso. Gracias por sumarse. Y agradecer con mucho cariño al querido profesor Alberto Chimal por acudir a esta biblioteca que tanto lo quiere y a este pueblo donde ya tenemos un tiempo siendo lectores y alumnos de Alberto. Y sin más, pues esto como un homenaje y reconocimiento de tu trayectoria. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenidos. Un aplauso para Alberto. Buenas tardes a todos. Efectivamente, te damos una cálida bienvenida, Alberto. Muchísimas gracias por estar aquí en el escenario del Teatro Santa Ana. Estoy muy feliz hoy porque recibimos a unos invitados de marca que son los becarios de la biblioteca. De verdad, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pensamos justamente invitarlos a ustedes hoy, los jóvenes usuarios de la biblioteca, porque hoy vamos a hablar de literatura fantástica. Aquí tienen en escenario al autor Alberto Chimal, uno de los maestros del género aquí en México. Entonces, de verdad pensamos que iba a ser una gran oportunidad para tenerlos a ustedes aquí en conversación con Alberto. Así que bienvenidos todos y bienvenido, Alberto. Muchas gracias por estar acá. ¿Una palabra? Muchas gracias, María. Y muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Qué gusto. Muchas gracias. La literatura fantástica, hoy en el taller que acabamos de llevar a cabo, hablamos ya bastante de tratar de definirla, pero para todos ustedes que no estaban, y nomás para darles, recordarles lo que es la literatura fantástica, pensemos pues en que es una literatura finalmente que describe una realidad quizás que el lector ni el protagonista del libro de hecho reconoce del todo. Es una literatura que pone en escena fenómenos extraños, sobrenaturales, inexplicables, que generan una cierta duda, por lo menos una cierta incomprensión, ¿no? Y muchas veces es una literatura que también da miedo, un poquito, ¿no? Vaya, piensen en zombies, vampiros, hombres lobo, cyborg, monstruos, piensen en ciencia ficción, piensen en fantasmas. Eso es la literatura fantástica. Seguramente la conocen, seguramente quizás han leído algunas piezas ya de literatura fantástica, seguramente han visto muchas películas, muchas series que se refieren a este mundo fantástico, pero yo para darles pues una muestra, un botón, les quería leer un cuento que escribió justamente Alberto Chimal, se llama La partida. Es un libro ilustrado, muy hermoso, muy hermosamente ilustrado, y pues pensé, ¿hace cuánto que no les cuentan una historia, ¿no? Desde que eran niños y que los ponían a la cama para que se vayan a dormir. Pensé regalarles este texto de Alberto. Y así va. Una madre vio morir a su pequeño hijo en aquel temblor espantoso, el que destruyó la ciudad de Apa. Sin resignarse a su muerte, la madre rogó a los dioses que se lo devolvieran. Los dioses, compadecidos, no dejaron que el alma del pequeño entrase en el otro mundo y la devolvieron a su cuerpo. Pero ya saben cómo son los dioses. El cuerpo no dejó de estar muerto, no se aliviaron sus múltiples heridas. Así que el corazón de la madre pasó de la dicha de tener a su hijo, de no haberlo perdido, al horror de ver sufrir a la pobre criatura, prisionera de su carne lastimada. Luego vino el asco, sí, el asco, porque el niño comenzó a pudrirse y los gusanos lo devoraban y gritaba llamando a la muerte, mas, como he dicho, pues ya estaba muerto. La madre enloquecida lo apuñaló una vez, dos, tres, muchas. Luego lo apedreó, lo envenenó, lo estranguló. Y el niño solo gritaba, solo sufría.
Al fin, ella lo tomó entre sus brazos, piel rasgada, huesos rotos, sangre negra, y lo arrojó a las llamas de una hoguera. Y el desdichado, ardió, y fue humo y ceniza, y el viento lo dispersó y lo confundió con el aire. Entonces la madre se consoló bien o mal, aunque no debió hacerlo, porque en esos restos impalpables estaba aún el alma doliente. Esa alma sigue hoy en el mundo, dispersa pero viva, como lo sabe todo aquel que respira, que abre la boca y siente de pronto la tristeza. Un cuento corto, Alberto, que según yo pone en escena pues todos los elementos de lo fantástico. Finalmente pues los muertos pueden regresar a la vida, espantarnos un poquito. ¿Quieres contarnos un poquito de este libro? De este texto, es un texto como que parece fundacional, como que un texto de antaño, un texto muy antiguo. Ay, bueno, sí, fíjate que ese cuento lo escribí hace mucho tiempo ya. Salió en esta edición porque a la escritora Socorro Venegas, que era entonces editora del Fondo de Cultura, le interesó hacer un proyecto con ese cuento, con el ilustrador, que es Nicolás Arizpe, un ilustrador argentino, ¿me permites? Que tiene un estilo bien, bien particular. Déjenme les muestro. Ay, sí. Bueno, les mostramos. Unas ilustraciones preciosas a blanco y negro, con esta cosa como medio siniestra, medio extraña. Y además el cuento va acompañado de otro cuento, un cuento de un autor argentino llamado Alberto Laiseca, que también tiene que ver con la cuestión de la muerte y de la pérdida. Entonces, bueno, es como, pues como un libro todo alrededor de esto, con estas ilustraciones tan intrincadas, tan bonitas. A mí me gusta contar, entre otras cosas que he escrito, pues historias que, como decías tú, Maris, suenan como a un tiempo remoto, a un lugar lejano, porque me gusta, porque me gusta cómo suena, y porque muchas de las historias que a mí me interesan son justamente aquellas que suenan un poco a otra época, a un entorno que no es exactamente el que conocemos. Lo que yo llamo la imaginación fantástica, esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de figurarnos, de decir, de inventar cosas, incluso si no pueden existir, podemos describirlas, podemos representarlas, incluso aunque sean imposibles. Pues esta capacidad la tenemos desde siempre. O sea, desde que existe el ser humano, existe esta capacidad para la imaginación. Y este libro, otro que estábamos comentando en el taller hace rato, que se llama Gente del Mundo, y algún otro ahí de lo que yo he escrito, tienen que ver como con esa idea de la imaginación, como de las leyendas antiguas, como de las historias más viejas. Me puse nervioso, perdón, apagué el micrófono. Díganme, por favor, que no lo apagué hace media hora o algo así, porque no lo apagué hace media hora, ¿verdad? Ok. Sí, no, porque si no ya estaba yo hablando, quién sabe cuánto llevaba hablando y no se oía nada, perdón. Eso me gusta, porque también le contaba yo a Mari que uno de los primeros libros donde yo me encontré esto, yo me lo encontré en un libro, fue una colección de cuentos antiguos, como de cuentos de hadas o cuentos de susto, que se llamaba así Mitos y Leyendas, que era un libro hermoso, que quién sabe cómo llegó a casa de mi mamá. Estaba encuadernado en tela, un libro muy bonito, que cuando yo era niño era tan pesado el libro que no lo podía levantar, lo iba yo arrastrando ahí de un lado a otro. Y tenía unos cuentos fabulosos. Y un poco de ese libro y de otros que estaban por ahí a mi alcance en la infancia, pues fue que me vino este interés. ¿No? Y esa cosa como fascinante de lo que está más allá de tu propio entorno, de tu propia vida. No siempre tiene que ser así, por cierto, nada más para hacer la verificación. ¿Cuántas personas de ustedes ven series o juegan videojuegos o juegan ahí está? Pues
pues sí, también. Digo, por mencionar un ejemplo que mencionábamos también hace rato, ¿quiénes de ustedes saben qué es las guerreras del K-pop? Sí, sí saben, no finjan. Esa es una obra fantástica. Esa es una obra con imaginación fantástica. Igual que un montón de otras cosas de nuestra época, está por todas partes. A veces este tipo de imaginación no siempre se etiqueta con la palabra fantástico, está ahí. Está en todo tipo de series, en todo tipo de películas. Una persona en esta época puede encontrarse con la imaginación fantástica por escrito, de manera audiovisual, de manera interactiva, de muchas formas diferentes. Pues sí, de hecho a mí me parece que cuando empiezan a contarnos historias cuando somos niños, o sea, la literatura infantil siempre recurre a, ¿no?, esos mundos fantásticos, como si fuera lo primero que pudiéramos entender. Y cuando piensas también en los textos muy antiguos, todos se refieren a historias completamente fantásticas y extrañas, ni más ni menos que la Biblia, ¿no?, que habla de un mundo completamente fantástico, lleno de monstruos. Piensen en la Odisea. Parece que el contar una historia que es extraña, donde los muertos vuelven a la vida, donde hay caballos con cabeza de humanos y tauros con cuerpos de caballos o qué sé yo, todo mezclado, parece que es justamente como ahí donde nacen las historias. Tiene que estar todo extraño y poco creíble, como si fuera eso la esencia de contar una historia, contar algo que no existe en la realidad. Es que pasa algo muy extraño. Lo que entendemos como realidad, o sea, el concepto de realidad es una invención reciente. O sea, la palabra real existe desde hace mucho tiempo, pero la idea de que una porción de nuestra existencia que podemos validar mediante ciertas evidencias, pues, de nuestros sentidos, mediante ciertos tipos de comprobaciones racionales, es algo que no existía hace 1000 años. Es algo que se inventa en los últimos 1000, se inventa, digamos, en lo que llamamos el mundo occidental, ¿no? Y a partir de eso se hace como esta limitación, esta división entre lo real y lo irreal, que es cuando, y ese momento es cuando empieza a haber gente que se interesa en representar aquello que se llama lo irreal, a sabiendas de que no es cierto. Pero antes de eso, antes de que se inventara este concepto, pues ya lo estábamos haciendo, porque así es como funciona la mente humana. También hace ratito en el taller estábamos platicando justamente de las mitologías, de aquellas historias antiguas donde nuestros antepasados trataban de explicarse por qué las cosas son como son, por qué funciona el mundo, por qué llueve, por qué la gente se muere, por qué hacen erupción los volcanes, cualquier tipo de cosa así. Y entonces muchos de las explicaciones que se inventan son historias donde ciertos personajes, que a veces son dioses, a veces son de otro tipo, hacen cosas, pues, que son, ahora juzgaríamos, imposibles, pero son como la explicación, la idea que existía como para tratar de darle sentido al mundo. Llevamos haciendo eso desde el principio. Ustedes sin duda habrán oído algunas de estas historias, aunque sea de refilón, porque están por todas partes. Las historias de dioses, de héroes, de diferentes seres con poderes extrañísimos. Esa es una parte de las mitologías que sigue entre nosotros. Y muchas veces pues tratan de explicar el principio del mundo, y eso me lleva a esta novela que escribiste justamente para la juventud, esta que tenemos aquí que se llama La noche en la zona M, que finalmente quiere explicar más bien no el principio del mundo, sino quizás el fin del mundo. Y esta novela corresponde a este género de ciencia ficción, y más precisamente este género que llamamos post-apocalíptico, es decir, lo que pasa después del apocalipsis. La apocalipsis, un fin del mundo en un futuro no tan lejano, y cómo los protagonistas de esos libros van a lograr sobrevivir en este mundo después del fin del mundo. ¿Quieres contarnos un poquito la trama de este libro, Alberto? Claro, esta novela yo la escribí porque
como ustedes saben, hay muchas historias, como nos decía Marie, de esto que llaman a veces postapocalípticas, que se tratan de lo que podría suceder o tememos que pudiera suceder después de que se cayera la civilización tal como la conocemos, ¿no? Por algún conflicto, por alguna catástrofe. Hay un montón de historias así, hay incluso de varios sabores diferentes. Hay las que son historias de lo que sucede después de una guerra, las historias de lo que sucede después de la toma de poder por parte de un gobierno tiránico, historias de lo que puede suceder después de que hay una epidemia o una invasión de zombies o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ocurre que en el mundo en general, el mundo editorial, el mundo de la publicación de libros, la mayoría de esas historias, y también sucede en el cine y sucede en otros lugares, pues están ambientadas sobre todo en un solo país, en los Estados Unidos. Seguro ustedes lo han visto. El mundo siempre se acaba en Los Ángeles o en Nueva York, ¿no? Y ya. Y un poco esas historias están en su mayoría, pues no solamente ambientadas ahí, sino pensadas desde la idiosincrasia de ese país, que por supuesto es muy poderoso y es muy, muy relevante pues, para los asuntos del mundo, pero no es el único. Entonces lo que yo quería hacer era una historia de ese tipo, pero que estuviera ambientada en México. Y eso es esta novela. Entonces, como yo vivo en la Ciudad de México, pues la ambienté en lugares que conozco, en lugares que he pasado, por los cuales he caminado. Y es la historia de lo que sucede después de que, igual que en el resto del mundo, lo que conocemos como la nación mexicana, el Estado mexicano se viene abajo debido a una catástrofe ambiental, como por desgracia las que ya estamos observando. Los personajes de este libro viven en un mundo, que ha descendido, digamos, como a un estado previo de civilización, un mundo más violento, un mundo más bárbaro, pero que existe en edificios, en calles, en lugares que ahorita más o menos existen también en la Ciudad de México. Y donde una protagonista, una muchacha que se llama Cita, pues por diversas circunstancias tiene que tratar de desentrañar lo que representa para ella el existir en este mundo, tiene que descubrir su propio origen y de paso descubre también el origen de la situación en la que está. Porque para las personas que viven en este mundo, pues todo ha sido siempre así, ¿no? Ya no vive gente o casi no vive gente que se acuerde de cómo eran las cosas antes. Y entonces parte también es como investigar dentro de la misma novela cómo se llegó a esa situación. Y bueno, y pasan más cosas, pero eso es lo básico. Si ustedes han ido o si van alguna vez a la Ciudad de México, dense una vuelta por el centro histórico, por donde está la Torre Latinoamericana, por donde está el Palacio de Bellas Artes, y van a ver, y cuando estén ahí van a ver los escenarios de esta novela. Nada más imagínensela en un entorno como más caliente, ¿no? O sea, de más alta temperatura, como en ruinas, como en aquellas otras películas postapocalípticas, pero ahí en la Ciudad de México. Sí, me pareció también muy relevante que de repente el fin del mundo ocurriera también en México, y no solo, como dices tú, en Los Ángeles. Pensé, ¿qué tal si en algún momento algún autor escribe la historia del fin del mundo, pero no sé, como en San Miguel, ¿no? Ver pasear, no sé, máquinas cyborgs por las calles de San Miguel, que la parroquia de San Miguel fuera, no sé, un portal a otro mundo, ¿no? Imagínense así como transfigurar San Miguel a algo del futuro, como medio tecnológico roto. Así en la novela se ve la Ciudad de México y me encantó que efectivamente no fuera siempre esta visión, ahora sí que de Estados Unidos, ¿no? En esta novela lo que da miedo, lo que da inquietud es que todos entendemos desde el muy principio del libro que la gran catástrofe llegó porque hubo un cataclismo climático. Y eso es la inquietud que transpira desde el principio para nosotros lectores, porque nos da la sensación de que este mismo cataclismo lo estamos viviendo ahora. Entonces,
a la par que estás leyendo un libro que habla del futuro, tú, el lector, hoy en 2025, te sientes como el actor de un cataclismo que va a llegar. Y eso es muy tremendo, da más miedo aún. Y sé que obviamente pues hablamos todos de eso, pero la ciencia ficción es la manera de llevar la imaginación más allá de lo que podemos pensar. Quiero preguntarte acerca de eso, Alberto. ¿Cómo haces eso como autor para que tu imaginación sea más trasgreda casi lo que es permitido? Pensar en la muerte, pensar en el fin del mundo. ¿Te sientes como un pájaro de mal auguro? ¿O al contrario, sientes que estás como queriendo despertar a los lectores? ¿Cómo te sientes con esa imaginación que va mucho más allá de lo que podemos imaginar? Mira, yo creo que la imaginación fantástica, en especial cuando la aplicas en un texto como este, pues sí puede funcionar como una advertencia, como una llamada de atención. Digo, quienes escribimos siempre queremos de alguna manera conmover, interesar a quienes nos puedan leer, ¿no? Engancharles de algún modo. Pero además en este caso particular, pues la historia de la que estoy utilizando, pues para eso, para tratar de comunicar con alguien, pues sí tiene que ver con todo, con esas preocupaciones, ¿no? Respecto de cuál podría ser el futuro de la humanidad, incluso más allá de mi propia vida, de la vida de quienes estamos aquí. Que eso es, y eso es algo que también existe desde hace mucho tiempo, pero que sí es un fenómeno más nuevo en la historia, ¿no? La idea de plantearnos cómo podrían llegar a ser las cosas con la idea de tratar de evitarlo, de imaginarnos lo peor para llamar la atención sobre ello, ¿no? Yo tengo esta playera, no se puede ver muy bien, pero dice Make 1984 Fiction Again, porque hay una novela que se llama 1984, de George Orwell, que se publicó en el siglo pasado, que habla de un gobierno tiránico y tal como están yendo ciertas cosas en los Estados Unidos y en algunos otros países del mundo, pues ahora resulta que acontecimientos que se contaron en esta novela, pues parece que están sucediendo. Entonces por eso la playa dice, hay que hacer que 1984 sea ficción otra vez. Yo creo que a todas las personas que escribimos de este tipo de cosas, y también están ahí, por ejemplo, libros, textos que se han vuelto muy famosos, que se han hecho películas en años recientes, cosas como El cuento de la criada de Margaret Atwood o como Los juegos del hambre de Susan Collins. Por ahí habrán oído hablar de alguno de esos. Todos tienen esa idea, que lo que estamos diciendo se quede en la ficción, que no llegue a ser parte de la realidad. Y finalmente es casi una profecía. Hablábamos antes del Eternauta. Quizás han leído algunas de esas novelas que hablan de una pandemia. Pues, oh sorpresa, esas novelas que parecían fabulaciones totales, cuando se vuelven realidad en el 2020, es como que es un llamado, ¿no? de cómo la realidad, o sea, lo soñado, quizás la peor pesadilla se pueda volver una realidad. ¿Hola? ¿Se oye? Ah, bueno, gracias. Algo que pasa con frecuencia y que es muy importante, creo yo, para pensar en este tipo de textos, es que quienes nos interesa de pronto como escribir acerca de estos futuros posibles, estamos tratando de imaginarnos cosas que no nos imaginaríamos, de las que no hablaríamos en circunstancias normales. Es decir, tratar de ir un poco más allá de lo que se considera posible, aceptable, simplemente porque es lo más usual, digámoslo así, es que no nos damos cuenta, los seres humanos, cuando una situación se está volviendo problemática, se está volviendo peligrosa, se está volviendo crítica, a menos que ocurra a toda velocidad, ¿no? El asunto del calentamiento global que estamos viviendo ahora ya de una manera bastante notable, pues empezó en el siglo pasado, empezó a verse en el siglo pasado y entonces no se le prestó
la atención debida y ahora tampoco, desgraciadamente, apenas nos estamos empezando como a dar cuenta de que es algo muy grave, muy importante. Entonces, una de las cosas que vale la pena tratar de hacer a la hora de escribir historias es como tratar justamente de ir más allá de lo que parece que es obvio, de lo que parece que es claramente ya posible, ¿no? Precisamente para que tenga sentido, pues, figurarse una advertencia, figurarse pues una búsqueda de opciones o una especulación, como se dice también, respecto de qué es lo que podría suceder. Hay un cuento, por ejemplo, de una escritora mexicana, Gabriela Rábago Palafox, que se llama justamente Pandemia, que se publicó, ¿qué? En 1988, me parece, y que es punto por punto un día típico en la vida de alguien en lo que sería la pandemia de 2020. Obviamente Rábago no sabía que eso iba a suceder, ¿no? De hecho, ella está pensando más bien en la pandemia del SIDA, que era una emergencia global de salud en aquella época, ¿no? Pero lo que ella hace es imaginarse cómo sería el mundo si esa pandemia siguiera, qué consecuencias tendría, cómo afectaría a la vida de la gente, cómo afectaría también al modo en el cual se relacionan con los demás, a su movilidad, ¿no? Porque la gente está encerrada. Todo lo que ustedes vivieron incluso con la pandemia de COVID-19 en 2020, 2021, estaba de algún modo adelantado en ese libro, porque Rábago se animó a tratar de imaginarse más allá de lo que ya se consideraba obvio en su momento, y realmente le atinó, pues, logró como mostrar, sin proponérselo, una imagen del futuro, de lo que para ella era el futuro. Espero de verdad de que no lo estés atinando demasiado. Yo también. Porque déjenme les cuento, las cosas no van a ir Muy bien terrible. si van como en esta novela. Bueno, lo que sí surgen obviamente son figuras de jóvenes, muy jóvenes, como de su edad, muchas mujeres que colaboran para tener una resiliencia, ¿no? Frente a la adversidad de este mundo completamente loco que de verdad lo deseo con toda mi alma, no lleguemos a padecer. Yo también. Déjenme, les cuento así rapidísimo. Además de que quería ambientarlo en un país en un entorno donde usualmente no se cuentan este tipo de historias, algo que quería era también que no fuera una historia típica postapocalíptica, ¿no? Nada más como de una guerra en busca del poder, que es de lo que suelen tratarse muchas de estas. No sé si alguien se acordará, por ejemplo, si llegaron a ver alguna de las muchas películas de la serie de Mad Max o una serie que se llamaba The Walking Dead, de zombies, que los zombies salían como 2 minutos en cada capítulo y lo demás era como la telenovela de los seres humanos que se peleaban y se disparaban unos a otros y cosas así. En este libro pasan 2 cosas. La primera es que no hay una sola arma de fuego. Esa es una moda, digamos, que viene como de cierta cultura que es la dominante a la hora de hacer este tipo de historias. Si ustedes han visto cualquier película postapocalíptica hecha en Hollywood, ya ustedes saben que lo primero que hace el sobreviviente es salir a buscar armas, ¿no? Encontrarse un montón de escopetas y de cosas que casualmente están en la tienda ahí intactas, listas para que las saque, ¿no? Y luego latas de comida. Y pues eso obviamente es absurdo, ¿no? Y más en un país como este. No solo que no tiene el mismo acceso ni la misma atracción por las armas de fuego, sino que además es diferente, pues, de muchas formas, ¿no? En su cultura, de todo tipo de cosas. Este mundo no tiene armas, porque además es una época en la cual ya las balas que había ya se acabaron y no hay manera de hacer más, porque ya se cayó también la civilización. Entonces las balas no sirven, y las pistolas menos. Las balas no hay, perdón, y las pistolas no sirven. Y la otra cosa es que el centro de la historia, pues yo no quería desde el principio que estuviera en lucha por el poder, en conflicto entre los hombres de un ejército y los hombres de otro. Hay ejércitos que se pelean, pero se pelean en el fondo. Y mientras tanto, otras personas, particularmente mujeres, como tú decías, Mari,
están tratando de hacer que sobreviva la humanidad todavía, de otras maneras. Creo que eso para mí eso era muy importante, pues ver que no solamente se pueden contar estas historias y por lo tanto se puede también pensar en el futuro desde donde estamos nosotros, sino también pensar de otras maneras en el futuro y pensar en otras cosas que pueden suceder. Pues creo que todos cuando hoy en el 2025 pensamos en el futuro y en lo que podría salir mal, seguramente ustedes también piensan en lo que podría pasar con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, cuando estamos así como que, ok Google o ok Alexa, o que le preguntamos a ChatGPT, por favor, escribe la bio de Mari o escribe mis deberes o sea, mi tarea de geografía o de lo que sea, ¿no? Quizás todos nos imaginamos que de repente el IA como que sale de la computadora y no sé, ¿qué hará? Piensen ustedes, ¿no? Nos enamoraremos de la IA, o ¿qué? La IA tomará nuestros trabajos, no servirá de nada aprender. Podemos pensar en muchas cosas. Pues, Alberto, escribiste tú ahora una novela, todavía no está publicada, se llama Las máquinas enfermas, se publica ahora en octubre, por lo que entendí, y estás en este libro reflexionando sobre la cuestión de la inteligencia artificial. A ver, ¿qué locura has imaginado? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues son varias locuras porque de hecho es un libro de cuentos. Un libro de cuentos. Es un libro que va a aparecer pronto, efectivamente, el mes que viene. No sé, nomás digamos como encuesta de calidad, sin pena, sin vergüenza. ¿Quiénes de ustedes han utilizado un chatbot como ChatGPT o como Gemini o como... Ahí está. Muchas gracias. Entonces ya saben de qué estamos hablando. Hay un montón de cosas que se le pueden discutir acerca de ese asunto. También lo que me interesaba era como ver un poquito más allá de lo obvio, ¿no? Entonces, bueno, en este libro, en las diferentes historias de este libro, por ejemplo, una de las situaciones que sucede es que un presidente se vuelve adicto a su chatbot y no lo puede dejar, y de pronto el chatbot empieza a delirar y empieza a descomponérsele. Y entonces, pues también como el país en cuestión depende mucho de su presidente, pues empieza a caer un poco en pedazos el país. Después de que hiciera el cuento, y de que ya estuviera aceptado, ya en camino para ser publicado, me enteré de que eso le está pasando al presidente de Suecia. No sé si vieron la noticia, búsquenle. Esto no es mentira, no es teoría conspiratoria, está en periódicos y tal. El presidente de Suecia confesó hace como un mes que es adicto a usar su ChatGPT y le pregunta sobre decisiones de gobierno y sobre cosas así por el estilo. Entonces, pues ya, a ver cómo les va a los suecos, pobres. Y hace 3 semanas, o sea, poquito después de lo del presidente de Suecia, yo me enteré, como probablemente algunas personas también de ustedes se han estado enterando, de que incluso si no se es presidente de Suecia, hay muchas personas que se están volviendo adictas de un modo muy raro al ChatGPT o a cualquier otro de estos que digamos el nombre oficial sería modelos de lenguaje de gran escala, pero todo el mundo dice inteligencia artificial, aunque pues muy inteligentes no son. Yo me enteré, híjole, ya aquí les voy a venir con el puro chisme, pero ni modo. Es que el novio de una prima, o sea, sí es un chisme, pues, pero el novio de una prima se volvió loco. Mi prima, híjole, mi prima es muy despistada. Siempre llega tarde a todas partes, no maneja muy bien el dinero, es como muy descuidada y se le va la onda. Y entonces su novio era pues como su ancla, era el sensato de la relación, el que le decía, no, mira, no te gastes así el dinero, o no compres este suplemento alimenticio porque es falso. Pero desgraciadamente esta persona empezó a usar ChatGPT y ahora se volvió adicto y ahora no da un paso, no toma ninguna decisión sin consultar antes al ChatGPT, al cual ya le puso nombre, lo llama amigo. Entonces, por ejemplo, de las últimas grandes decisiones que tomó el novio gracias al amigo es que ya no quiere trabajar en lo que estaba trabajando, sino que quiere dedicarse a lavar perritos.
¿Por qué? Porque pues de todas maneras ya ha lavado perritos, entonces seguramente ha de ser una gran cosa y ha de ser muy fácil. Entonces pues está a punto de renunciar a su chamba para ponerse a un lavado de perros. Y además ya el amigo le dijo que cualquier persona que le cuestione la viabilidad o la sensatez de este plan es su enemiga. Empezando por su novia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado encontrarse con un caso así. Hay un montón, o sea, hay un montón de casos reportados así. Entonces, pues ahorita lo que este libro está haciendo en ese cuento que les decía, pues es llevar un poquito más lejos esa situación, que ya es una situación de la vida real, ¿no? Y entonces imaginarse qué pasa. Ese es uno. Otro, ¿cuál será? Es que son 9 cuentos. Hay otro cuento donde un personaje que es como adicto a su propio modelo generativo, se consigue al fantasma de su pareja muerta, y sabe perfectamente que es falso, pero igual, como es medio masoquista, se pone ahí a torturarse con su imagen y a torturarse con lo que le dice. Hay otro cuento donde resulta que digo, sin contarles mucho del final, pero resulta que uno de estos magnates de la tecnología estilo Elon Musk o los que son dueños de estas empresas, resulta que obtiene todo lo que ambicionaba, incluyendo pues ser como el dueño del mundo, y entonces se ve lo que pasa, ¿no? Cuando alguien decide y logra actuar sobre su plan de que no necesita absolutamente a nadie, de que todos los seres humanos son desechables, ¿no? Prescindibles. Hay otro cuento de una especie como de inteligencia viral que se apodera de mucha gente, entonces hay como un ser que tiene un montón de cuerpos y todos dicen lo mismo, que eso no ha pasado todavía, pero cualquier día pasa. Hay varias historias así, un poco, algunas son cómicas, esas historias, otras son como de terror, francamente. Todas están basadas de algún modo u otro en en detalles de esta época que estamos viviendo, pues, en la cual yo creo que más que ver una tecnología que de veras va a cambiar al mundo, estamos viendo como el ascenso de una clase, pues, de multisupermillonarios que sienten que el mundo les pertenece y que cualquier tecnología, cualquier idea que ellos puedan tener, inmediatamente tiene que ser aceptada y obedecida por todos los demás. Pues gracias por compartir algunos en Premiere Internacional, algunas de sus cuentos. Ahora que tenemos un público más joven, esta vez, tan numerosos becarios que vinieron, ¿por qué piensas, Alberto, que la literatura fantástica es muchas veces la forma en la cual tenemos nosotros de entrar en literatura desde justamente esa edad de los 15? O sea, ¿quién ha leído Harry Potter? ¿No? Literatura fantástica por excelencia, ¿no? El Señor de los Anillos. O las películas o los videojuegos del Señor de los Anillos. Ajá. El anime de la Batalla de Rohan. Narnia. Uf, genial, sí, ¿no? Buenísima. Muchas veces la literatura fantástica decimos, eso va para la juventud, va para esa época de tu vida que tienes como 15, 16, 18, por ahí, ¿no? ¿Por qué crees que será así? Honestamente yo no creo que deba ser así, ¿eh? Yo creo que es un prejuicio, principalmente pues no de la propia juventud, sino de los adultos, que son los que se encargan de vender y de mercadear los libros y el resto de las historias que tenemos en nuestra cultura. Hace muchos años, cuando empezaban a salir los libros de Harry Potter, les estoy diciendo en los años 90, cuando apareció el primero, 96, 92, 93, o sea, hace muchísimo tiempo ya, cuando empezaron a tener éxito, que fue alrededor del tercer tomo, el prisionero de Azkaban,
que fue el que empezó a vender muchísimos ejemplares por todas partes, pasó un fenómeno muy curioso. En Inglaterra tenían que es de donde es J.K. Rowling, la escritora, tenían como las ediciones, digamos, normales, ¿no? Con la portada ilustrada, muy bonita, ilustraciones adentro, de muchos colores, etcétera, ¿no? Lo usual para un libro de los que se etiquetan como de fantasía. Pero además tenían otra edición que era como como muy discreta, sin ilustraciones, con una cubierta así como muy sin chiste, que esa era para adultos, para que los adultos la compraran, la leyeran, y cuando alguien los viera leyendo, no supiera que estaba leyendo Harry Potter. ¿Por qué? Porque existía y existe todavía entre muchas personas como un prejuicio en contra de este tipo de historias, porque, supongo yo, han de pensar que como le gustan a la gente joven, porque nos interesa, nos fascina, nos maravilla este tipo de sucesos. Yo creo que a cualquier edad. Pero en la edad adulta ya muchas personas aprenden que tienen que ser como muy serias y muy ocupadas en cosas importantes, y entonces se ve como una especie de señal de vergüenza el todavía leer eso, ¿no? O el todavía jugar a eso, o el todavía ver ese tipo de cosas. Entonces la gente lo hace como escondidas. Ustedes saben, aquellas personas de ustedes que conozcan las historias de Harry Potter u otras por el estilo, saben que algunas de sus fans son gente de bastante más edad, ¿no? Que está viviendo su vida adulta, pero que de pronto pues, resulta que se ven a sí mismas como miembros de la casa de Gryffindor o de la casa de Ravenclaw, de lo que sea, nada más que escondidas, ¿no? Que no se enteren los adultos sensatos a su alrededor. Yo creo que es eso. Yo creo que hay ahí como una especie de, pues sí, como de prejuicio. Yo creo que viene también de hace un par de siglos. Y que tiene que ver, entre otras cosas, con una idea de que la época adulta tiene que dedicarse a otras actividades. Ni siquiera es que tengan que leer otra cosa. Más bien, los adultos tienen que dejar de leer y ponerse a trabajar, ¿no? Alimentar pues la maquinaria del capitalismo o algo así, y a comprarle a sus descendientes libros bonitos de fantasía. Pero yo creo que las grandes historias, las que de veras valen la pena, pueden ser leídas sin importar la edad, y pueden ser disfrutadas y pueden ofrecernos algo sin importar la edad en las que las leemos. Sí, luego nosotros, los boomers, leemos literatura de matrimonios fracasados y personas que caen en el desempleo, pues cosas aburridísimas. Tú tienes suerte porque tú estás leyendo, pues la mayor parte de la gente no lee y punto, pues, ¿no? Así es. Y eso está muy triste. Oye, antes de pasar el micrófono a nuestra audiencia, compártenos, justamente estábamos hablando de Harry Potter, del Señor de los Anillos, pero pues tú, así como las obras de fantásticas que te hicieron como volar la cabeza de placer, de lectura así fantástica, danos ahí unas cuantas recomendaciones, por favor. Ay, mira, a mí me pasó muy, muy raro porque cuando yo era niño, ninguna de estas obras de las que estamos hablando era como de acceso tan fácil en donde yo vivía. Lo primero que me hizo como entender que existía este tipo de literatura, ¿no? Fue, por ejemplo, un libro como Ficciones de Jorge Luis Borges, que es un escritor argentino, que él mismo también es un difusor, es un promotor de la literatura fantástica, pero que se habría sorprendido mucho de la definición actual que tiene ese concepto, pues que es muy, muy estrecha, ¿no? Que es Harry Potter, Narnia, cosas por el estilo. A él le parecía que era algo muchísimo más amplio, ¿no? Y un poco a mí me tocó crecer con eso. De los autoras que yo conocí primero y que tenían como esa idea o ese tipo de imaginación, de los que expresamente firmaban sus textos, porque los de aquel otro libro que les comentaba, pues no están firmados, ¿no? Son historias antiguas. Por ejemplo, Amparo Dávila, una gran escritora mexicana que escribe historias como de fantasmas, como de seres extraños que invaden como vidas muy cotidianas. Ya mencioné a Borges. Mario Lebrero, un escritor uruguayo también rarísimo, loquísimo, que me encontré, pues un poco como se encuentra uno las cosas
significativas, de casualidad, ¿no? Sin necesariamente estarlas buscando. Un narrador estadounidense, Philip K. Dick, que viene etiquetado como de ciencia ficción y que de pronto escribe unas cosas también sumamente perturbadoras, sumamente inquietantes respecto no solo de tecnología o del futuro, sino de la identidad humana, de cómo entendemos lo que somos, de cómo sabemos quiénes somos o qué somos. Y bueno, así por el estilo. La verdad es que lo fantástico, la imaginación fantástica es un territorio amplísimo y uno se lo encuentra en los lugares también más insospechados, incluso, insisto, en obras, en libros, películas, lo que sea, que no están etiquetados como fantásticos. Ahí de pronto aparece lo imposible, lo extraño, lo inusitado. Ahorita mismo, por si les interesa algo como más reciente, me traje aquí a San Miguel, estoy releyendo una novelita breve que se llama Piranesi, de una escritora inglesa que se llama Susanna Clarke. Ella se hizo muy famosa por una novela mucho más extensa que se llama Jonathan Strange y el señor Norrell, que le ha ido muy bien en ventas, que hicieron una adaptación a serie. Pero este librito de Piranesi es una cosa hermosa. Es la historia de un personaje que está encerrado en un espacio que parece mágico, pero no sabe cómo llegó, no sabe cómo salir. Y es como va explorando al mismo tiempo el lugar en el que está y las poquísimas pistas que existen acerca de su pasado. Está bien bonito. Quizás si les interesa la literatura fantástica, también quieren obviamente referirse a El ángel de lo extraño, Cuentos fantásticos del siglo XIX. Es una recopilación de cuentos que ha hecho Alberto. Y la verdad es que para sumergirse así como que la literatura de lo extraño, están muy invitados a leer este libro. Lo bueno es que son cuentos cortos, muy representativos de este género. Sí, este libro lo sacó la UNAM en una colección que se llama Hilo de Aracne, que es de literatura dirigida a jóvenes. Yo creo que también lo puede leer cualquiera, pero además de que digamos, bueno, la selección pues fue tan buena como la pudimos hacer. Vean ustedes, bien ilustrado por dibujos de una artista mexicana que se llama Andrea Cabuara, que son muy locos, también se puede ver aquí en la portada, y que son cada uno de ellos como su propia historia fantástica, porque los dibujos no representan lo que se ve en los textos, sino que son sus propias ideas. ¿Quién es este personaje? ¿Quién sabe? ¿No? Ahí cada quien se tiene que inventar su historia, además de las que vienen aquí, que son historias, sí, de autoras y autores del siglo XIX, muy variados, o sea, desde Mary Shelley, que es también la autora de Frankenstein, esta novela también de la que todo el mundo ha oído hablar, que es una de las más influyentes de la historia, Hans Christian Andersen, Edgar Allan Poe y muchísimos otros. Este libro, insisto, no tiene ni una sola palabra escrita por mí, bueno, sí algunas, pero los cuentos son de otros, así que se los recomiendo mucho. Y está en la librería de la biblioteca. Muy bien, pues mil gracias, Alberto, por compartir todo eso, pero ahora quisiera escuchar un poquito la voz de nuestra audiencia. Estaremos pasando el micrófono. Quisiera saber si alguien tiene una pregunta o si alguien tiene alguna recomendación de una novela buenísima que dijo, esa es una novela fantástica o de ciencia ficción que me ha marcado. A ver, ¿quién quiere tomar el micrófono, compartirnos sus placeres de lectura, o quién tiene una pregunta para nuestro invitado de hoy? Bienvenidos. Adelante, por favor. Bueno, a mí me gustaría saber, a mí se me hace muy complicado este tema de la ficción, porque no sé, como que no he desarrollado bien en mi imaginación eso, pero ¿a usted cómo le ha facilitado escribir ficción, o qué es lo más fácil para usted de la escritura en ficción? Ay, mira, yo creo que cualquier persona que se interese en escribir lo que sea, pues tiene de ayuda lo que va leyendo, ¿no? Yo tuve la suerte, te digo, de encontrarme libros de este tipo pues desde muy pronto en la vida, de casualidad, ¿no? Entonces, pues lo que iba leyendo se volvía como parte de mi, digamos, como de mi repertorio. No es que lo copiara, sino que de pronto había formas de hacer las cosas, formas de decir ciertas cosas, formas de expresar ciertas ideas que iba uno aprendiendo. Eso lo hace cualquier persona que lee,
incluso si no quiere después escribir, ¿no? El lenguaje que uno se va encontrando en los textos escritos le va dando, digamos, como más herramientas, como más posibilidades para expresarse. Entonces, como yo tuve pues por casualidad, esa suerte de encontrarme con la imaginación fantástica muy pronto, no se me hace tan difícil. Pero igual, cualquier persona que esté interesada en escribir esto o lo que sea, pues hay que buscarle un poquito nada más de obras que le puedan interesar dentro de lo que quiere escribir, ¿no? Como para darse una primera idea. Yo creo que hay que leer de todo, porque luego igual también, en cierto momento, un libro que está muy alejado de los gustos de uno es donde uno encuentra lo que le sirve, ¿no? Pero pues primero, lo que te interese. O sea, si un tipo de historias te atrae, pues busca de esas, ve cuáles son las que más te gustan, ¿no? Y síguete por ahí. Todos los libros de quien sea, cuentos, novelas, lo que sea, de diferentes autoras y autores, ahí te vas enterando también de lo que les gusta a cada uno de ellos. Y esas pueden ser también como tus pistas, ¿no? Si te gustó, otra autora que para mí es maravillosa es Angélica Gorodischer, una autora argentina, que fue donde yo leí por primera vez como una historia de estas de lo que ahora se llama como fantasía épica, con castillos y lugares remotos, grandes imperios. Angélica Gorodischer era amiga personal de Ursula Le Guin, que es una escritora estadounidense que también hizo historias como esas. Y Ursula Le Guin era una escritora que reconocía la influencia de J.R.R. Tolkien, que es como el fundador de la fantasía épica contemporánea. Entonces yo hice ese pasito, de Gorodischer a Le Guin a Tolkien. Hola, buenas tardes. Gracias por esta interesante introducción a este género de la fantasía. Realmente yo creo que muchos aquí no nos sentimos lectores, sin embargo hemos sabido de obras, las que mencionó en estas recomendaciones, y a mí me han hecho como preguntas, quizá como profesor, se las pregunto yo a usted, para adentrarnos un poco a la lectura, si es que no somos lectores, ¿qué obra, qué libro, qué autor nos recomienda para comenzar a leer? Específicamente en este género de fantasía, porque creo que es muy interesante, como bien dice, a lo mejor las etiquetas pues que nos pueden interesar a los jóvenes, a los no tan jóvenes. ¿Qué nos recomienda a título personal para comenzar a adentrarnos en este plano de la lectura? Gracias. No, gracias a ti. Es muy difícil dar como recomendaciones personalizadas porque uno tendría que hablar con cada persona, ¿no? Y ver como qué le gusta o qué le disgusta. Pero yo creo que un lugar como muy genérico, donde siempre es como fácil empezar, es con las antologías. Porque contienen muchos textos muy diferentes y entonces, si uno no te gusta, pues ya lo botas y te pasas al siguiente. Dicho sea entre paréntesis, tienen todo el derecho de que si un texto no les gusta, lo hagan a un lado. Digo, a menos que tengan que hacer una tarea, entonces sí, resignación. Pero si no, no hay ninguna obligación. Si algo les harta y no lo soportan, pues a volar. Pero por suerte en una antología uno puede echar a volar un cuento que no le gustó y unas pocas páginas después hay otro que a lo mejor se le gusta. Entonces, a mí las antologías que más me afectaron, o sea, porque podría perfectamente recomendar esta que está muy buena, textos traducidos además expresamente, insisto, no hay ninguno mío, yo no gano nada con esto, pero digamos, antologías que a mí me afectaron, me dieron mucho. Hay, por ejemplo, una que se llama El libro de la imaginación, de Edmundo Valadez, escritor mexicano, que tiene como 200 textos distintos cortitos, entonces casi en cada página hay una historia nueva, muy diversa. Otra que se llama El libro de los seres imaginarios, de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero, que es un bestiario, es una colección de descripciones de criaturas, pero todas criaturas fantásticas, ¿no? Otra antología es una antología que se llama justamente Antología de la Literatura Fantástica, que es también de Borges, pero con Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, que también trae un montón de textos muy, muy diversos, muy extraños, muy inusitados.
por mencionar otro, una antología muy reciente que apareció, que tiene como otra perspectiva, la menciono porque la conozco y porque se puede encontrar. Es una antología que se llama Cabezas en la Ventana. Esa es una antología de literatura de terror latinoamericana. O sea, es como una porción muy particular de la imaginación, pero es de lo que se está escribiendo ahorita. O sea, no es de autores del siglo pasado o del antepasado, no es de como una muestra como universal o histórica, sino que es de este momento, ¿no? Esa está ahorita en librerías. Capaz que se puede hacer que llegue aquí. Siempre hay como algo bueno que uno se puede encontrar en una antología. Eso es como lo que yo diría como súper básico. Gracias. ¿Alguien más? Aquí hay una pregunta. Ah, perfecto. Bueno, a mí me está interesando mucho la literatura fantástica, pero más enfocada al terror. Y me gustaría que si pudiera recomendarme como, no sé, 2, 3 libros que usted diga, ay, estos tienen un giro asombroso al momento de leerlo. Unos que dan mucho, mucho, mucho miedo, por favor. Mira, no venía preparado, pero no, sí, mira, así como también una cosa como súper básica, ¿no? Fíjate, Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, que es un libro de cuentos, muy tremendo. Ese es uno. Otro, ¿cuál será? ¿Ya leíste algo de Stephen King? Creo que no. Ah, bueno, pues entonces ve y búscate uno que se llama, búscate uno que, ¿cómo se llama? Ay Dios, no. En español se llama Apocalipsis. En inglés se llama The Stand, como, no tiene nada que ver la traducción, pero es que es como raro el título, pero ese que te digo, Apocalipsis. Y si no, otro que se llama El Umbral de la Noche, que son de cuentos. Yo en lo personal creo que, otra vez pensado, también sirve mucho cuando estás empezando, leer libros de cuentos, porque si uno no te asusta lo suficiente, seguro el que sigue sí. Y esos están muy asustantes. Y luego también puedes ir y comprarte uno que se llama, o conseguírtelo en una biblioteca o lo que sea, uno que se llama La Cámara Sangrienta, de Angela Carter. Ese libro son como versiones de cuentos de hadas, pero de susto. Y están muy buenos. Gracias. Quiero comentarles a todos que están súper invitados a un próximo evento que va a llevar a cabo la biblioteca justamente para hablar de literatura de terror. Azar, ¿quieres por favor recordarnos cuándo vienen las famosas morras malditas? Sí, vamos a recibir el podcast de Morras Malditas. Viene Yanis y Maldo el jueves 2 de octubre a las 6 de la tarde. Entrada libre. Solo vénganse temprano porque creo que van a estar muy peleados esos lugares. Va a ser en el patio, entonces vamos a tener un cupo un poquito más grande que aquí en el teatro para que empecemos la jornada de terror de octubre con ellas. Genial, el 2 de octubre entonces. Para quien no lo sepa, Las Morras Malditas tienen un podcast que es como de los más populares de México, que cuentan historias de susto. Entonces, están muy cotizadas. ¡Ay, hablando de podcast! Antes que se me olvide, ¿a ti que te gustan las historias que te podrían interesar las historias de susto? Y para cualquier persona que le interese no nada más leerlas, sino escribirlas, hay un podcast que yo acabo de descubrir ayer, o sea, literalmente, se los recomiendo encarecidamente. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Se llama El Sillón de Terciopelo Verde. Póngale así, El Sillón de Terciopelo Verde. Toda la frase seguida, porque hay varios podcasts que se llaman Sillón y hay varios que se llaman Verde, pero ese es El Sillón de Terciopelo Verde. Y es un podcast dedicado a historias de terror donde además de comentarlas, las analizan y dan como tips para quien quiere escribir a partir de ese tipo de historias, ¿no? Este asunto como de las herramientas que uno se puede encontrar, ahí lo mencionan. La que hace este podcast es una escritora española, bueno, lo hacía porque ya terminó. Es una escritora española que se llama Patricia Esteban Erlés, que es muy inteligente, que además tiene invitados que hablan como de aspectos bien particulares de las historias. Es una joya, es una maravilla. No se lo pierdan. ¿Alguien más? Ay, anímense. Si no, contamos chistes. O historias de miedo, claro. Aquí allá arriba una pregunta. Yo estoy muy preocupado con el amigo chat de mi... Hola, muchas gracias por la charla. Es muy esclarecedora también. Yo tengo la fortuna de ser profesor de preparatoria. A veces
tengo todavía más fortuna y doy literatura, pero siempre me topo con el problema de que precisamente en el taller y en algunas emisiones del programa de YouTube, pues he hablado de este asunto del género, ¿no? Que frecuentemente lo que logra es encasillar a los textos. Entonces, hay también este prejuicio de que la literatura para jóvenes de repente es medio condescendiente, como que se aborda a las juventudes o a las infancias como con cierta incapacidad de comprender cosas. ¿Cómo logras tú, cuando diseñas o cuando escribes, para no solamente no ser condescendiente, sino incluso ser retador para los jóvenes? Ay, pues, híjole, a lo mejor mi respuesta va a ser insuficiente, pero yo trato de que mis libros sean estimulantes, retadores, lo que sea, sin importar la edad a la que pudieran estar dirigidos. O sea, creo que eso ya es una cuestión, digamos, como de elección personal. Libros malos, condescendientes, mal hechos, te vas a encontrar en todas partes, en cualesquiera géneros o categorías, ¿no? Siempre va a haber, porque siempre va a haber gente que se vaya por la fácil. En lo que a mí concierne, creo que lo que es más importante a la hora de plantear un libro que vaya a ser principalmente leído o primeramente leído por algún público en particular, es cómo vas a acompañar a ese público en sus propias experiencias. En el caso de un libro para niños, para adolescentes, quiere decir, o sea, no tratar de reducir o de simplificar el contenido, sino más bien, en lugar de quitarle cosas, de ver qué le agregas para que sea significativo en razón de ciertas experiencias particulares. En la infancia se viven ciertas cosas que no viven ya los adultos, en la adolescencia también. Entonces, pues hay que tratar de recordar o de recobrar ese tipo de experiencias y ver de qué manera se pueden representar dentro de la obra, al mismo tiempo que uno cuenta lo demás que quiere contar, ¿no? O sea, no es una cuestión de sustracción, sino de adición. Puede ser difícil porque usualmente adolescentes y sobre todo niños son lectores más exigentes que los adultos. Sí, adelante. ¿Por qué, profesor, es importante la literatura fantástica o la literatura de terror? ¿Para qué nos sirven como sociedad? ¿Cómo lo ves tú? Ay, pues para muchas cosas. Por ejemplo, la literatura de terror nos sirve para representar lo que nos da miedo. Nos sirve para ponerlo en perspectiva. Nos sirve, a lo mejor no para vencerlo, porque hay cosas que no podemos vencer, pero sí para enfrentarlo de una manera más provechosa, para no quedar totalmente paralizados, ¿no? Para entender quizá los orígenes de algo de lo que nos da miedo, ¿no? Y eso lo hemos necesitado siempre, o sea, existen historias de miedo desde siempre y yo creo que siempre va a haber, ¿no? Estas denominaciones de lo fantástico, ciencia ficción, etcétera, son menos antiguas, ¿no? Pero pues igual, esta época es una época que mira con mucho temor el futuro, ¿no? Hay muchas cosas que nos preocupan, hay muchos acontecimientos en la sociedad, en la vida cotidiana que de pronto nos hacen temer. Entonces, pues también tiene sentido que haya algún tipo de literatura, de historias en general, de ficción, que nos permita como tratar de colocarnos en una idea de futuro, ¿no? Para ver si nos gusta o no, para saber que tenemos futuro también, ¿no? Para no quedarnos a lo mejor con esa idea de que el futuro es algo que le ocurre a otras personas nada más, ¿no? Que eso es algo que si uno ve también solamente ciertas variedades de literatura, a veces es la idea que se le queda a uno, ¿no? Yo creo que en general la imaginación es siempre del tipo, género que sea, siempre es como una manifestación de nuestro interior, obviamente, ¿no? Entonces, pues nos va a hacer falta como seres humanos siempre tener una posibilidad de manifestar ese interior de nosotros mismos y también a lo mejor de encontrárnoslo leyendo textos ajenos, ¿no? De comunicarnos a través de esa especie de manifestación de nuestro interior, ¿no? De nuestros sueños y de nuestras pesadillas.
la literatura, a fin de cuentas, el arte, siempre es como una especie de acto de telepatía, ¿no? A través de un medio, ¿no? De algún objeto, de alguna historia, de algo, ¿no? Una obra musical, una escultura, qué sé yo. Telepatía entre quien está creando y quien la está recibiendo, la está viendo, la está leyendo. Esa comunicación que tenemos entre todos los seres humanos tiene que incluir lo que no se puede ver. Muchas gracias. Una última pregunta, la última. Quedan sí. varias de repente. Hay unita más. Bueno, quedan un poquito de tiempo. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Estabas hablando sobre que te gustaba escribir de forma muy estimulante. La semana pasada me topé con un libro tuyo que se llama Los esclavos. Fue muy estimulante. Mi pregunta nada más es, ¿qué te llevó o qué te inspiró a escribir un libro como ese? Ok, tenía que llegar a esta pregunta. Muchas gracias por la pregunta, no me atreví a hacerla. Mira, yo escribí Los esclavos, que es una novela sin fantasía, que tiene un contenido fuerte, ¿no? O sea, referencias a sexo y cosas por el estilo, digámoslo así. La escribí cuando estaba atorado con otra novela. O sea, hice una pausa porque ya no podía más. Entonces me puse a hacer algo que era deliberadamente como la antítesis de lo que había estado escribiendo. Como para tratar de probarme en algo distinto, de salirme de la zona de confort. Por eso la escribí. Tiene que ver con la imaginación, en el sentido de que los personajes fantasean mucho acerca del tipo de relaciones que quieren tener, acerca de lo que están haciendo con sus vidas o con las vidas ajenas, ¿no? Pero todas esas fantasías están claramente delimitadas y se sabe que hay cosas que simplemente están en su imaginación, ¿no? O sea, no ocurre ningún suceso sobrenatural, ¿no? Pero es eso, o sea, en principio es como mi intento de hacer algo distinto, un poco para descontaminarme de lo que había estado haciendo. Y por otra parte, también, pues, digamos, ahorita creo yo que un tema como importante que está en esa novela es, digamos, dentro de lo que a mí me interesa escribir, pues es justamente que la imaginación está presente en nosotros, incluso en esta vida, pues, incluso en la vida común cotidiana, ¿no? Y en muchas ocasiones es como una especie de consuelo, de escape, de desahogo, que en el caso de los personajes de esa novela, pues se vuelve, digamos, como muy explícito, muy tremendo, muy extremo, ¿no? Pero que está en cualquiera, ¿no? Y la dificultad, digamos, que se encuentran los personajes es la dificultad que se encuentra cualquier persona cuando se pone a fantasear, a imaginarse, digamos, nada más en un momento de ocio, cómo quisiera que fueran las cosas en vez de cómo son. O sea, una persona fantasea cuando se pone a imaginar, por ejemplo, que aquella otra persona que le gusta, le corresponde y le da un beso, ¿no? Eso le ha pasado, por pura estadística, a 70% por lo menos de las personas que están aquí. Es más, ya había quienes, pero no les voy a decir. Y a las personas que trabajan, 60% han tenido fantasías de estrangular a su jefe o de que le pase algo terrible porque es muy mala persona. Ay, no sean así. O sea, hay como esa válvula de escape en la vida humana, ¿no? El fantasear brevemente sin mayores consecuencias sobre cómo quisiéramos que fuera nuestra vida, ¿no? Y el problema es que cuando cometemos la imprudencia de tratar de realizar una de esas fantasías, descubrimos que no es tan simple. De eso se trata esta novela. Es otro tipo de fantasía, otro tipo de imaginación. ¿Alguien más había levantado la mano por acá? ¿Sí? En lo que llega el micro, les comento, además, que si alguien quiere leer esa novela, aunque tiene este componente así muy sensual, no tiene ni una sola palabra gruesa. Vaya, pero las imágenes, ¿verdad? No, es que cuando salió el libro apareció una reseña muy enojada de un tipo que decía que hay que los órganos y que los líquidos y que no sé qué, que no sé cuándo, y ahí yo comprobé que no había leído el libro, ¿no? Porque ninguna de las palabras que él mencionó están en el libro.
Entonces ya, sí. Adelante. Buenas tardes. Yo quisiera que me recomendara una literatura fantástica de terror infantil. Ajá, ok. Mira, hay una colección, o sea, hay un montón de cosas. Una colección muy accesible y muy, digamos, probada es una que se llama Escalofríos, de un escritor que se llama R.L. Stine. Esa es una serie que tiene muchísimo tiempo, funciona muy bien, digamos, como en términos así, de un texto accesible que tiene todo lo que estás buscando, ese, lo encuentras muy fácil. Y hay un montón de entregas, pues es un montón de libros como dentro de una misma serie. Algo como más, como menos, industrializado, digamos, ¿no? Hay un libro muy hermoso que tiene su parte de mucho susto, que yo creo que puede ser leído por niños de unos 7 años en adelante, que se llama Un mago de Terramar. Es un libro así chiquito, de Ursula Le Guin. Es parte de una serie más grande, pero es el primer tomo de la serie. Es una historia cerrada, autoconclusiva, que tiene su parte de susto, de magia, de todo. Es un libro hermoso. Ahí está. Hola, buenas tardes. Yo le iba a decir, bueno, estaban hablando mucho de terror, a mí me encanta la fantasía. Hablaban que da pena la gente grande, yo ya estoy grande, tengo 48 años y a mí me encanta todo lo que es Harry Potter, las crónicas de Narnia, inclusive me fascinan las crónicas de Spiderwick, algo así se llaman. Las crónicas de Spiderwick, sí. Ajá, me fascinan, o sea, yo en las bibliotecas pues yo las he leído, y a mis niñas yo les leía los libros, inclusive ya ahorita ya hay películas, pero también es muy recomendable leerlas, bueno, que sean de pura fantasía. Bueno, a mí me encantan, También me gusta mucho el terror, pero también sí habemos gente grande que nos encanta la fantasía total. Ah, no, yo sé, y me parece muy bien. No, pues este libro era para personas del Reino Unido que les daba vergüenza, pero pues que no de vergüenza, o sea, ¿por qué tendría que dar vergüenza? Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Sí, no, yo no estaba criticando, más bien estoy criticando a estas personas que creen que quién sabe qué cosa. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? ¿Alguien? ¿Dudas, comentarios, quejas? Qué barbaridad. Bueno. Una última por acá. Sí, la señorita. Bueno, no sé si aquí es el lugar correcto para preguntar esto, pero me pregunto si hay grupos aquí en San Miguel donde para gente que le gusta la literatura fantástica, porque no he podido encontrar en línea, no he podido encontrar en Facebook. Entonces más bien lo estoy preguntando a la audiencia, a ver si están en algunos grupos donde leen literatura fantástica o algo así. A ver, eso es un grito a la comunidad y tenemos una respuesta. Asash, nuestra bibliotecaria. En la biblioteca tenemos clubs de lectura y en enero retomamos el club de ciencia ficción y vamos a agregar ahora algunos textos de ese libro. Entonces, para que estén atentos a toda la información de las clases, en enero retomamos el club de lectura. Ok, gracias. Recuerdo mucho la invitación a, obviamente, el evento de las Morras Malditas y el 31 de octubre para cerrar todo un ciclo de actividades alrededor de miedo y etcétera, y para celebrar los muertos vamos a tener un micrófono abierto, Asash, donde cada quien que quiera pueda contar historias que dan miedo. Y lo hacemos muy bien aquí en la biblioteca, ¿verdad, Asash? Ay, qué susto. Sí, estén atentos a la cartelera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esa última pregunta, esta última recomendación, vamos a cerrar este conversatorio con Alberto Chimal. Fue un inmenso gusto tenerlos a ustedes aquí. Mil gracias a los becarios de la biblioteca, de verdad, nos da tanto gusto verlos acá. Por acá nos veremos. Yo creo que Azar tiene varios anuncios. Adelante, Azar, te escuchamos. Sí, antes de que se vayan, pues el seminario que constó con 10 sesiones desde enero hasta este mes, pues las personas que participaron teníamos un compromiso de entregarles pues una constancia de asistencia a quienes cumplieran 7 de 10 sesiones
y pues nos va a dar mucho gusto que en compañía del maestro Alberto les podamos entregar este reconocimiento a la comunidad lectora de San Miguel. Entonces, si pueden. Y también, bueno, recordarles que este programa se realizó gracias a la colaboración con el programa DAC City Banamex, que pues pudimos traer a estos maravillosos y maravillosas invitados. Entonces sí, nos pueden acompañar aquí Lucy, América, Erika, Felipe, Juan, Oscar y Sergio, por favor. Acérquense al escenario para recibir su reconocimiento. Adelante, súbanse, por favor. América, Marcelina. Gracias. Juan. Sergio, hubiera podido quedarse para la foto. Pasen para que también juntos le demos, pues, hay un reconocimiento especial a Carmen para el maestro Alberto Chimal, que recibe pues la figura del gran lector. Es una sorpresa. Realizada por el artista Carlos. ¿Del seminario? Y un diploma de reconocimiento también por apoyarnos en este seminario, pues ya eres parte de esta familia. Muchísimas gracias. Felicidades a todos los que fueron tan masivos en nuestro seminario de literatura, ¿verdad? Tomémonos una foto todos juntos. Pues yo quiero aprovechar para que el equipo de biblioteca suba también. Este seminario se realizó gracias al gran equipo que tenemos aquí, que tenemos en teatro pues a Iván, en comunicación a Alicia Ari, en vinculación a Anael, en la librería a Denise, Gracias, en fotografía a Julio, y pues todo el equipo Hoy Ruth de en cada el programa área. de becas. Y Ruth en el programa de becas. Gracias a todo el equipo de la biblioteca, de verdad. Un aplauso para ustedes.